Mi novia quiere que me haga una cirugía estética porque no quiere ser la única bonita de la relación. Soy Brandon, y nunca pensé que terminaría escribiendo algo como esto en Reddit, pero aquí estoy, escribiendo para compartir mi experiencia. No sé si quiero buscar consejos o simplemente desahogarme, pero tal vez a alguien le sirva lo que me pasó. En fin, todo comenzó hace más de un año, cuando Jessie, mi novia, empezó a hablar de su complejo con su cara. Nunca entendí por qué, pero Jessie siempre tuvo inseguridades sobre su apariencia. Yo, sinceramente, la veía hermosa, y eso se lo decía siempre. No tenía la nariz perfecta según ella, ni la línea de la mandíbula que veía en otras chicas de Instagram. A pesar de eso, yo no podía dejar de decirle lo preciosa que la veía, pero eso nunca fue suficiente. Ella siempre me decía que la entendiera, que tenía un complejo que no podía superar, algo que no le dejaba vivir tranquila. Yo, en lugar de ignorarlo, trataba de ser comprensivo, pero honestamente, no me imaginaba hasta qué punto podría cambiar todo esto. Jessie siempre fue de esas chicas que, a pesar de ser atractiva, no se sentía a gusto con ella misma. Tenía una piel perfecta, ojos que brillaban y una sonrisa que, para mí, era lo único que necesitaba ver para olvidarme de todo lo demás. Sin embargo, a veces no la veía tan feliz. Veía cómo se miraba al espejo, cómo pasaba horas en redes sociales comparándose con otras, y cómo se frustraba con cada imagen que no cumplía con sus expectativas. Al principio, pensaba que era algo pasajero, que la inseguridad en las mujeres era normal, especialmente con todo lo que vemos en Internet, pero poco a poco me di cuenta de que para Jessie, este tema no era algo pequeño. Recuerdo el día que me pidió que habláramos sobre su cirugía. Nos encontramos en el café que solíamos frecuentar, un lugar que para nosotros siempre tuvo un significado especial. Me miró con una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. Brandon, quiero operarme. Estoy cansada de no sentirme bien con mi cara, ¿me entiendes? Acepté de inmediato que era un tema delicado para ella, pero también sentí que tal vez eso no cambiaría quién era ella para mí. En ese momento, lo único que importaba era su felicidad, y si pensaba que una cirugía le ayudaría a sentirse mejor consigo misma, lo apoyaría. No me lo pidió de inmediato, pero lo planteó varias veces hasta que finalmente insistió tanto que no pude negarme. No me siento a gusto con mi nariz, y la papada me está matando, me confesó una tarde mientras miraba una foto de ella misma en su teléfono. Y aunque yo nunca había notado que la papada fuera un problema, o que su nariz fuera algo que mereciera cambiar, le dije que si eso la haría sentir mejor, estaría dispuesto a ayudarla en lo que fuera. No tienes que hacerlo por mí, hazlo por ti, le dije. Fue así como me involucré en su decisión. Terminé siendo el que pagó todos los gastos. No era que me molestara, pero debo admitir que sentí cierta presión. A pesar de que siempre fui el primero en decirle que ella no necesitaba cambiar nada, entendí que si eso era lo que necesitaba para sentirse bien, entonces no podía negarme a ayudarla. Por eso, a lo largo de todo el proceso, fui el que se encargó de todo, la consulta con el cirujano, las pruebas, los pagos y, claro, la recuperación posterior. Hice todo lo posible para que se sintiera apoyada. La cirugía fue compleja, o al menos eso me dijeron los médicos. Se trataba principalmente de una rinoplastia y una liposucción en el área de la papada. La recuperación fue difícil para ella. Pasó un par de semanas con moretones y algo de hinchazón, pero se notaba que estaba empeñada en el proceso. Yo me quedaba en casa con ella, me encargaba de los cuidados postoperatorios, de su comida y de que estuviera cómoda mientras pasaba por ese proceso incómodo. En esos días, me di cuenta de que se sentía muy vulnerable, pero también aliviada. Parecía que después de todo, por fin iba a sentirse mejor consigo misma. Los primeros días después de la cirugía fueron duros. Se quejaba del dolor, de la incomodidad, pero en el fondo, yo sabía que estaba deseando que todo saliera bien. Los días pasaron y la inflamación comenzó a desaparecer, la nariz empezó a tener la forma que ella había querido, y su rostro comenzó a verse más definido. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero fue después de la recuperación cuando comenzaron los cambios. Fue ahí donde empecé a notar algo raro. Al principio, no le presté mucha atención.
Tal vez era la euforia de haber alcanzado lo que quería, la idea de verse más cerca de su ideal de belleza. Pero luego, las actitudes de Jessie comenzaron a cambiar. Ya no era la misma chica dulce y comprensiva que había sido durante todo el proceso. Ahora, era como si se hubiera transformado. A veces, cuando nos reuníamos con amigos, notaba cómo se miraba al espejo de una manera que no había hecho antes. Su actitud ante la cámara cambió completamente. Cada foto, cada selfie, era una obra maestra, y no podía evitar darme cuenta de cómo se comparaba constantemente con otras personas en redes sociales. Empezó a subir fotos con comentarios como finalmente puedo ser yo misma, pero lo decía de una manera tan arrogante que me dejó perplejo. Lo que realmente me inquietó fue su forma de hablar sobre su apariencia. Se comenzó a referir a su imagen de una manera casi despectiva hacia los demás. Comentaba cosas como es increíble cómo algunas personas se sienten tan cómodas con su apariencia sin haber hecho nada por mejorarla, o no entiendo cómo hay chicas que no quieren cambiar, si tienen tantos efectos que ni siquiera se dan cuenta. Era como si, de repente, ella se sintiera superior a las demás, a las personas que no se habían sometido a una cirugía. Ya no solo había cambiado su aspecto, sino su forma de ver el mundo, como si la cirugía la hubiera elevado a otro nivel. Me sentía incómodo al ver cómo se comportaba, cómo pasaba más tiempo enfocada en sí misma que en lo que realmente importaba, nuestra relación. Hubo un día que me dejó totalmente confundido. Estábamos en una reunión con unos amigos, y ella, en lugar de disfrutar del momento, estaba obsesionada con su teléfono, buscando nuevas formas de retocar sus fotos. Cuando traté de hablar con ella sobre algo, su respuesta fue fría, distante, como si no le importara en lo más mínimo lo que yo decía. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no estaba bien, que su actitud había cambiado completamente. Y aquí es donde comienza a girar la historia. Me empecé a sentir como si estuviera perdiendo a la persona que había conocido, la que se preocupaba por mí y que, incluso antes de la cirugía, sabía cómo equilibrar nuestras vidas. Ahora parecía que solo le importaba su imagen, su cuerpo, y cómo los demás la percibían. Yo sentía que ya no era suficiente. Y aunque intenté hablar con ella sobre cómo me sentía, ella siempre tenía excusas o simplemente me ignoraba. Recuerdo un día en particular. Estábamos en casa, y ella acababa de publicar una nueva foto en su cuenta de Instagram. Estaba recostada en el sofá, mirando su teléfono con una sonrisa, y yo estaba en la cocina preparando algo para cenar. La vi de reojo mientras veía las notificaciones que le llegaban. Vi cómo sus ojos se iluminaban con cada comentario que recibía, y lo peor fue cuando un par de chicos empezaron a escribirle. No eran comentarios comunes como qué guapa estás o qué bonita te ves. No, esos chicos estaban siendo mucho más directos, mucho más atrevidos. Dios, Jessie, te ves espectacular. No sabía que existían mujeres tan perfectas, ¿te gustaría salir algún día conmigo?, decía uno de los comentarios. Ella no podía evitar reírse, no de una manera divertida, sino más bien con una sonrisa arrogante que me hizo sentir incómodo. ¿Lo ves, Brandon? ¿Viste lo que me escriben? Estos chicos sí saben apreciar lo que tengo. Su tono no era de felicidad por los elogios, sino como si estuviera presumiendo lo que había logrado. Aquel fue el primer comentario extraño que me di cuenta, pero no fue el único. En los días siguientes, la situación se repitió una y otra vez. Un chico le escribía en privado, otro dejaba comentarios en su muro. Aparentemente, su cuenta de Instagram se había convertido en un escaparate de admiradores, de hombres que se deshacían en elogios. No es que fuera algo malo, después de todo, ella tenía la apariencia de alguien que causaba esas reacciones, pero la forma en que lo manejaba, la forma en que me lo mostraba, comenzó a molestarme. Ella no solo los leía, sino que a veces me los mostraba como si de alguna manera quisiera frotarme en la cara que ya no era la única persona importante para ella. No me molestó tanto la atención que recibía, sino cómo lo manejaba, cómo se mostraba tan orgullosa de ello. Ya no se trataba de una chica que estaba insegura de sí misma. No, ahora era una mujer que parecía disfrutar del poder que su nueva apariencia le otorgaba. Lo que más me desconcertaba era que, a pesar de todo, yo aún estaba ahí, apoyándola.
Pero mi paciencia comenzó a agotarse cuando me empezó a hacer comentarios que, sinceramente, no supe cómo tomar. ¿Sabes, Brandon? Tal vez deberías considerar operarte tú también, ya sabes, para estar a mi nivel. No es que me guste pensar que estoy con alguien que no se preocupa por su imagen, pero no sé, un cambio nunca viene mal. Esas palabras me dejaron helado. Ella, que siempre me decía que la belleza interior importaba, que no importaba lo que pensaran los demás, ahora estaba sugiriendo que yo también necesitaba hacer algo para mejorar. Mi corazón se hundió un poco en ese momento. Había algo tan irónico en ese comentario. ¿No fue ella la que, siendo hermosa a sus ojos, decidió someterse a una cirugía para sentirse mejor consigo misma? Y ahora me decía que yo también debía cambiar. No pude evitar sentir que, poco a poco, Jessie se estaba alejando del lugar que ocupaba en mi vida. Ya no era la chica que conocí, esa que me aceptaba tal y como era. Ahora, me sentía como si fuera un accesorio más a su lado, como si mi existencia se hubiera reducido a algo secundario frente a su nueva imagen. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Cada vez que salíamos juntos, se tomaba más tiempo en prepararse. Su rutina de maquillaje se volvió más elaborada, y siempre quería estar perfecta para cada ocasión. Al principio, pensaba que era algo normal, que quería sentirse bien con ella misma. Pero pronto me di cuenta de que su perfección ya no era para ella, era para los demás, era para que el mundo la viera como la versión idealizada de lo que había querido ser. Y lo peor de todo es que cada vez que me mencionaba a sus seguidores en redes sociales, la conversación se volvía más distante. No solo se limitaba a los elogios de sus fotos, sino que también mencionaba a los chicos que la contactaban en privado. Uno de estos días voy a conocer a alguno de ellos, me decía, como si fuera una broma, pero el tono de su voz era tan serio que me dio miedo. A pesar de todo esto, intenté mantener la calma. No quería perderla. Pero, por dentro, ya no podía evitar sentir que algo en nuestra relación había cambiado de manera irreversible. Empezaba a sentir que ella me veía como una figura que estaba ahí solo para darle un respaldo emocional, mientras que su verdadera atención y deseos estaban dirigidos a los chicos que la admiraban. El peor momento llegó cuando me dijo, en un tono casi condescendiente, lo bueno es que ya no tienes que preocuparte por nada, ¿sabes? Ahora me siento más segura de lo que soy. Y creo que con el tiempo lo entenderás, ya que esto es solo el comienzo. Algo en mi interior me dijo que tal vez lo que ella consideraba solo el comienzo de su nueva vida, para mí era el final de la relación que teníamos. Porque, aunque todavía la amaba, algo había cambiado en ella que ya no reconocía. Su transformación no solo fue física, fue una transformación de su esencia. Yo aún la quería, pero ¿de verdad era la misma persona que había conocido? ¿Era posible que este nuevo Jesse estuviera tan lejos del alma que me había cautivado en primer lugar? Una tarde todo llegó a su punto de quiebre. Estaba en casa, trabajando en algo que me había ocupado durante todo el día. Jessie se había ido a pasar la tarde con unas amigas, pero cuando regresó, traía consigo una sonrisa que me hizo sentir incómodo desde el momento en que la vi. No me lo dijo de inmediato, pero mientras tomábamos un café en la sala, empezó a hablar de su última conversación con el cirujano. Brandon, he estado pensando, y creo que deberías hablar con el cirujano. He hablado con él sobre ti, y creo que sería una buena idea que te retocaras la nariz y te pusieras algo de mentón. Así podrías masculinizar más tu cara, ¿qué opinas? Dijo con una sonrisa que me pareció forzada, casi como si estuviera jugando a que todo era una broma. En ese momento, sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Estaba seguro de que no había escuchado bien, así que pedí que repitiera lo que había dicho. ¿Perdón? Le respondí, sintiendo como mi paciencia comenzaba a agotarse. Sí, lo que escuchaste. Sé que te cuesta, pero, la verdad es que sería algo bueno para ti. Y no quiero ser la única bonita aquí, jajaja, añadió, como si fuera algo que no tuviera importancia, como si fuera solo una broma inofensiva. Mi corazón se detuvo por un segundo y una rabia intensa comenzó a recorrerme por dentro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio?
Ahora ella estaba sugiriendo que yo me sometiera a una cirugía solo porque, según ella, no era suficientemente atractivo a su lado. ¿Ahora se trataba de que tenía que cambiar físicamente para estar a la altura de su perfección? Ese comentario, esa burla, fue la gota que colmó el vaso. No pude evitarlo, el enojo salió de mí como un volcán. Con voz firme, y tal vez algo más fuerte de lo que quería, le respondí. No gracias, Jessie. La verdad es que estoy seguro de mí mismo, y no necesito del bisturí para sentirme bien. Sé lo que valgo. Tal vez deberías aprender a amarte tal y como eres, ¿no crees? El silencio llenó la habitación de inmediato. No esperaba que sus palabras me afectaran tanto, pero no solo me dolieron, sino que me hicieron sentir inferior. ¿Cómo se atrevía a decirme eso? ¿Cómo podía estar tan obsesionada con su imagen, hasta el punto de que yo también debía cambiar para encajar en su mundo de perfección artificial? El enojo seguía creciendo dentro de mí, y aunque traté de mantener la calma, mi tono y mi mirada lo dijeron todo. Jessie me miró sorprendida, y por primera vez en mucho tiempo, la vi vacilante. Durante unos segundos, ella no dijo nada, como si tratara de procesar mis palabras, pero luego su expresión cambió. Su sonrisa se desvaneció, y en su lugar apareció algo que no había visto antes, rabia. No era la misma rabia que sentía yo, era una rabia fría, controlada, como si no comprendiera cómo podía estar tan equivocado al no ver las cosas a su manera. ¿Sabes qué, Brandon? Estás mal. Yo solo quiero lo mejor para ti. ¿Por qué no puedes ver lo que hago por ti? Esto no se trata de mí, se trata de que tú puedas ser la mejor versión de ti mismo. Pero claro, si no quieres hacerlo, allá tú. No te preocupes, yo no te voy a obligar. Pero, por favor, no te hagas la víctima, me dijo, cruzando los brazos y levantando la barbilla de manera desafiante. En ese momento, sentí que el control de la conversación ya no era mío. Había un abismo entre lo que ella pensaba que era lo mejor para ambos y lo que yo creía que debía ser una relación. Había algo muy egoísta en su comportamiento, algo que no podía ignorar más. Estaba tan centrada en ella misma que no le importaba que lo que me estaba pidiendo me estuviera haciendo sentir cada vez más pequeño. Estaba exigiendo que yo cambiara, pero nunca se detuvo a pensar que tal vez, solo tal vez, lo que realmente necesitábamos era aprender a amarnos tal como éramos, sin imposiciones, sin presiones externas. Yo ya no podía más. Esa conversación, esa constante crítica, esa necesidad de controlarme, me estaba desgastando. Ya no veía en ella la chica de la que me había enamorado. Ahora solo veía una persona que pensaba que tenía derecho a cambiar a los demás para que encajaran en su ideal de perfección. ¿Sabes qué, Jessie? Le dije, con la voz más calmada que pude encontrar, aunque mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, creo que hemos llegado al final. Este no es el tipo de relación que quiero. No puedo estar con alguien que me trata como si yo fuera un proyecto para cambiar. Ya no te reconozco, y no creo que quiera seguir con esto. La mirada de Jessie pasó de la rabia a la confusión. No podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que la relación ya estaba dañada, pero aún no entendía por qué de repente todo se estaba desmoronando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz quebrándose. No puedes estar hablando en serio. ¿Así de fácil me vas a dejar? Así de fácil, Jessie. Porque en realidad, nunca estuve con la persona que ahora eres. Yo amaba a una chica que no se preocupaba por lo superficial, que no me decía qué cambiar para encajar en su mundo. Yo amaba a alguien que me aceptaba tal como era. Pero tú ya no eres esa persona, respondí, sintiendo cómo las palabras fluían con la sinceridad más absoluta. La miré por última vez, y aunque me dolía, sabía que esta era la decisión correcta. No quería seguir perdiendo tiempo con alguien que ya no me hacía sentir bien conmigo mismo, con alguien que se había olvidado de lo más importante, el amor y la aceptación mutuos. Dejé la casa en silencio. Aunque el corazón me dolía, al menos ahora sabía que había hecho lo correcto. Sabía que, al final, esta decisión era necesaria para poder seguir adelante y recuperar mi paz interior. Después de lo que sucedió entre Jessie y yo,
los días siguientes fueron una mezcla de calma y caos. En cuanto me fui de casa, algo en mí se sintió aliviado. Era como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. No tenía que escuchar más sobre cirugías, ni sobre lo que necesitaba cambiar en mi vida para encajar en su nuevo mundo de perfección superficial. Pero sabía que, al final, lo más difícil estaba por venir, el hecho de que ella no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Los primeros días después de la ruptura fueron los más tranquilos. No escuchaba nada de ella, ni llamadas, ni mensajes. Pensé que tal vez finalmente lo entendía, que se daría cuenta de lo que había hecho y dejaría de buscar el control sobre todo a su alrededor. Pero estaba equivocado. El cuarto día, me desperté con una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Jessie. Al principio, pensé que podría ser una de esas disculpas vacías que suelen llegar después de las discusiones, pero cuando lo leí, pude sentir la tristeza en cada palabra. Estaba buscando una forma de hablar conmigo, de entender lo que había sucedido, de recuperar lo que habíamos perdido. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba explicarme todo. Al principio, dudé, pero algo me decía que debía ser directo y claro con ella. Decidí responder, pero no de la forma en que ella esperaba. La cita no fue en un restaurante ni en un lugar neutral como una cafetería. Decidí verla en el parque, un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin distracciones. Cuando la vi llegar, noté lo mucho que había cambiado desde la última vez que la había visto. Ya no estaba la misma mujer que se mostraba tan segura de sí misma. Ahora parecía más vulnerable, como si toda esa fachada de perfección que había estado construyendo se hubiera desmoronado. Había algo en su mirada que me decía que no estaba bien, que se sentía perdida. Brandon, por favor, no sabes lo que ha sido esto para mí. Me siento tan sola, tan vacía sin ti, dijo, su voz temblando, casi al borde de las lágrimas. La miré a los ojos, y por un segundo sentí una mezcla de tristeza y compasión por ella. Me di cuenta de que lo que había ocurrido no solo la había afectado a mí, sino a ella también. Pero aún así, no podía volver. Ya no era la misma persona que había sido antes y, sinceramente, no quería volver a esa versión de nuestra relación que me había hecho sentir pequeño, menospreciado y constantemente inseguro. Jessie, entiendo lo que estás pasando. Sé que te sientes mal, pero no puedo volver a lo que éramos. No estoy dispuesto a seguir viviendo con esa presión, con esa necesidad constante de cambiarme por ti o por lo que los demás piensan. Mi vida no gira en torno a que tú te sientas mejor con tu imagen, y yo no quiero ser parte de un mundo donde lo superficial lo es todo. Ya no me siento feliz, y aunque me duela, sé que lo mejor es seguir adelante. Ella trató de tomar mi mano, pero la aparté suavemente. Ya no era la persona que recordaba, ya no estaba la conexión que antes sentíamos. Ella no entendía por completo lo que significaba el amor en una relación y aún estaba demasiado enfocada en su propio reflejo y en cómo los demás la veían. ¿Entonces esto es todo? ¿Así de fácil lo vas a dejar? Susurró, sus ojos llenos de lágrimas, como si no pudiera comprender que las palabras ya no podían revertir lo que había sucedido. Yo la miré y sentí pena por ella, pero sabía que había tomado la decisión correcta. No quería que nadie, ni siquiera ella, me hiciera sentir que valía menos por no cumplir con su idea de perfección. Le ofrecí una sonrisa triste y dejé que las palabras fluyeran con firmeza. Lo siento, Jessie, pero esto se terminó. No puedes exigir algo de mí que ya no quiero dar. Necesito estar en paz conmigo mismo, y eso significa dejar ir todo lo que no me aporta bienestar. Y con esas palabras, me di la vuelta y me fui. No miré atrás. Sabía que, aunque su mundo se estuviera desmoronando, mi decisión era la correcta. A partir de ese momento, no hubo más mensajes ni llamadas. Jessie intentó contactarme algunas veces más, pero mis respuestas fueron siempre cortas y claras. Ya no había vuelta atrás. Mi vida continuó, y lo que había aprendido en este proceso era invaluable. Uno no debe perderse a sí mismo por nadie, ni siquiera por la persona que más amas. La verdadera paz viene de amarse tal como uno es, sin necesidad de que nadie nos diga lo contrario. Y aunque sabía que Jessie aún se encontraba luchando con sus inseguridades,
entendí que ella debía encontrar su propio camino para aceptarse a sí misma, sin depender de nadie más. En cuanto a mí, había comenzado un nuevo capítulo, uno donde mi felicidad ya no estaba ligada a la aprobación de otros. Así que, de una forma u otra, lo que comenzó como una relación que parecía perfecta terminó siendo una lección de autoconocimiento. Y aunque me dolió dejarla ir, entendí que, a veces, el amor verdadero comienza con el amor propio.